Oka Tecton X, el carbono llega finalmente a la casa Oka. Muchos de nosotros estábamos esperando este momento y aquí las tenemos, 196 gramos en la versión de mujer, 240 gramos en la versión de hombre, 190 euros y 5 milímetros de drop. ¿Qué tal nos ha ido el carbono en una zapatilla de trail running? No es la primera, seguro que no será la última, pero ahora os vamos a contar nuestra experiencia con estas Tecton X. Si queremos hablar de tipos de corredor, pues definitivamente será un corredor seguramente de peso más bien ligero. Peso ligero, peso medio, ¿de acuerdo? Por debajo de los 75 kilos yo creo que es donde encontraremos mejor posicionada estas zapatillas, donde las recomendaríamos para este tipo de usuario. Aún así, un usuario que tenga en mente objetivo claro, más orientado seguramente a la competición, y es que es una zapatilla con un ADN claro de competición. Luego hablaremos de distancias y de terrenos en las secciones que vendrán a continuación, pero sí que os podemos avanzar pues obviamente que tendrán ese ADN, ¿no? Esa esencia más de correr rápido en carreras que pues, se podrán mover de maratón a ultradistancia. Luego entraremos más en detalle. ¿Por qué todo esto? Pues bien, obviamente por lo que incorpora en la media suela. Esta media suela que, como podéis ver aquí, lleva este ProFly 2, un ProFly, digamos, mejorado, renovado respecto a la primera versión, con dos compuestos, dos densidades distintas, y en su interior, donde está el secreto, es que lleva una doble placa paralela. De hecho, en su página web hay un vídeo donde lo muestra, que parecen como dos dedos que se incorporan en el interior de esta media suela, y que obviamente facilitarán, ¿no?, toda esta dinámica. Y fijaros cómo la zapatilla es bastante firme en general, aunque flexa, pero bastante firme en general, y eso dice mucho, ¿no?, de qué usuario buscará estas zapatillas. Además de esto, un upper muy minimalista. Obviamente estamos hablando de una zapatilla muy ligera por lo que ofrece, por los perfiles, etcétera, y fijaros cómo tiene más bien poca estructura en los 360 grados. Aquí sí que incorpora un contrafuerte algo más protegido. Yo creo que llevará unas zonas de TPU en el interior, con un chasis obviamente para fijar el calcáneo en esta zona trasera, pero en tipos de terreno también hablaremos, pero para terrenos más bien sencillos en general. También puntera, como podéis ver aquí, aunque tiene una zona como una implantación de TPU, una impresión de TPU en la zona puntera, una puntera bastante blandita en general, y fijaros también con esta horma que nosotros llamamos más bien afilada, es decir, no es una horma ancha, más bien estrecha, todo lo contrario, para buscar seguramente precisión donde ponemos el ojo, ponemos la bala, ¿no? Con este Jacquard en mesh, este material que nos ayuda a tener zonas con mayor soporte en las zonas de un entramado más fuerte, y luego dejando algo más de libertad, por ejemplo, pues en la zona superior o en la zona del upper, donde a lo mejor buscamos mayor transpirabilidad, también con una lengüeta súper minimalista, pero fijaos que tiene como un EVA troquelado en el interior, justamente para liberar eso, ¿no?, esa transpirabilidad. En definitiva, si sois que vais a buscar el crono y buscáis una opción amortiguada pero con placa de carbono para distancias medias largas, yo creo que esta puede ser una muy buena opción para muchos de vosotros. Vamos en cuanto a distancias, y uno de los puntos yo creo que de debate, ¿no?, entre estas zapatillas. Deciros que para distancias cortas o incluso medias os diría que la Cinal es la propuesta más interesante de la casa Oka para distancias cortas, una zapatilla con sensaciones más de terreno, más ligera, mucho más dinámica en general, y una zapatilla que permite correr muy rápido en estas distancias más bien cortas. Torrent se situaría en distancias cortas, distancias medias, yo creo, y estas Tecton X las posicionaríamos más en distancias medias. Aún así, sé que muchos me lo preguntaréis, también puede ser una muy buena opción para distancias largas, porque a nivel de amortiguación ofrecen mucha amortiguación. Ahora, debéis tener en cuenta lo que hemos repetido en varias ocasiones durante esta review, ¿no?, es ese ADN de competición, es decir, vamos a ir a competir con estas zapatillas, y creo que no muchos seremos los aptos de poder llevar, entre comillas, una de estas Tecton X. Seguramente una Speedgoat, por ejemplo, hará muy bien su función si somos corredores más amateurs en este sentido. Eso sí, distancias medias o distancias largas,
sobre terrenos que ahora luego entraremos en detalle, pero más bien fáciles, y una Western States, por ejemplo, sería, yo creo que el ejemplo perfecto de estas zapatillas, unas zapatillas destinadas a correr incluso largo, pero sobre terrenos que se pueda correr fácil, terrenos bien marcados, etcétera. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro de lo que ofrece con este drop 5 milímetros, ¿de acuerdo? Ofrece una amortiguación bastante decente. Buen equilibrio entre amortiguación buena, ¿no? No es tan blandita como un Speedgoats, no buscaréis, no encontraréis lo mismo, pero sí que tiene ese buen equilibrio entre amortiguación amable y luego muy dinámica. Y esta combinación del ProFly 2 añade esta capita superior más blandita, más agradable al tacto, yo creo, para buscar ese, digamos, ese colchón, ¿no? Esa sensación más amable característica de Hoka con esta parte superior, y en cambio en naranja un material bastante más reactivo, bastante más dinámico. La verdad es que no entran mucho en detalle la casa Hoka de qué tipo de material o cómo se han fabricado, pero sí que os puedo decir que a mí me recuerda mucho a las mediasuelas de nitrógeno inyectado que he visto pues, en otras marcas, ¿no? Entonces consiguen ese ratio entre amabilidad, reactividad y también un compuesto muy ligero. Luego en el interior, fijaros que aparecen aquí unos numeritos, ¿vale? No sé si los podréis leer. Aquí hay un pequeño error, porque aquí tendría que estar el peso 240 gramos, obviamente en la versión de hombre, el volumen, que pone 201, y luego pone la elasticidad del material, 36 por 26, ¿vale? Si no me equivoco. Estos numeritos característicos de Hoka los encontraréis en toda su gama y, lo dicho, si buscáis zapatillas para maratón o incluso ultras cortas, para algunos elegidos ultras largas, creo que Tecton X puede ser una buena alternativa, siempre y cuando vayamos con esa mentalidad de competir, de ir rápido. Venga, vamos a uno de los puntos, yo creo, claves, ¿no? Que muchos también nos habéis preguntado, hicimos un directo, nos los preguntáis bastantes veces. ¿Qué terreno es ideal para estas Tecton X? Pues bien, creo que muchos lo intuís. Es un terreno compacto, es decir, sí hay piedras, sí, pero bien asentadas al suelo. Intentar que sea terrenos de pisteros, incluso asfalto, ¿de acuerdo? Y de una tecnicidad fácil, no es para complicarnos la vida con estas zapatillas por muchos factores, poca protección en el upper, una media suela con unas placas paralelas de carbono separadas que no nos han generado mucha estabilidad en terrenos cuando se empieza a romper el terreno, etcétera, y una suela que además tampoco es que tenga un diseño muy agresivo para este tipo de terrenos más descompuestos o barros, etcétera. Esa no es la opción, La opción sería asfalto, terrenos bien marcados, pistas, senderos bien marcados, donde podamos correr rápido, y es ahí donde disfrutaremos más de estas zapatillas, con ese flow, ¿no?, que nos gusta de las zapatillas de estas características. ¿Por qué lo decimos? Incorpora el Vibram, el Mega Grip, y además con la tecnología Lightbase para reducir peso, y ahí consiguen estos 200 gramos, 240 gramos en la versión de hombre para estas zapatillas. Creo que es un peso muy contenido. Fijaros cómo tiene un taqueado que me recuerda bastante a lo que serían las Tinal, por ejemplo, ¿no? Taqueado corto, 4 milímetros de prominencia, si llega, yo creo que incluso menos, no sé si lo pondrá, a veces lo ponía, no, 3 milímetros 4 de prominencia en este sentido, muy poblado, es decir, mucha densidad del taqueado, tanto en la zona delantera como en la zona trasera, para dar agarre justamente donde lo necesita, en terrenos secos, terrenos compactos. Mega Grip, deciros que en terrenos húmedos funcionan bien siempre que cuando sea lo que hemos dicho, ¿no?, terrenos compactos, pero deciros que requiere de unos 3-4 días de salidas para que el rendimiento de la suela aumente, y es algo que nos ha pasado también en Speedgoat, y por eso me gustaría recalcarlo. Fijaros cómo también, digamos, hacen esta liberación de material de caucho en la zona delantera para reducir peso, obviamente, y fijaros que en la media suela, en la zona media, también está libre de caucho para liberar peso en toda esta parte de aquí. En cuanto a durabilidad, ya hemos hecho 250 kilómetros y no hemos tenido problema con ellas, pero deciros que todos estos diseños partidos en dos nos da mucho miedo, así que vigilar, sobre todo usarlas para lo que son y no para terrenos técnicos, que seguro que os las cargáis en 2 días. Para todo lo demás, ya sabéis, zapatilla orientada a correr rápido.
En definitiva, Tecton X para los 4 elegidos, los que corran rápido, los que quieran ir a competir realmente en distancias, yo diría de maratón hacia adelante. Para ultras largas, si requiere de una buena adaptación, os lo avisamos, también porque llevan 2 placas de carbono en el interior paralelas, lo repetimos, y para terrenos sobre todo fáciles, es decir, no os compliquéis con estas zapatillas. Si buscáis algo más polivalente, tenéis Speedgoat, tenéis incluso Mafate Speed, por ejemplo, pero en estas Tecton X buscaremos correr y correr rápido en terrenos que permitan justamente eso. Para corredores más bien de peso ligero, aunque de peso medio, yo creo que, por ejemplo, yo, que estoy en unos 75 kilos, también las he podido disfrutar, pero quizá cortando un poquitín más en cuanto a distancia o requiriendo mucha más adaptación en este sentido. Suela Vibram Mega Grip con la tecnología Lightbase, doble placa de carbono en el interior de manera paralela, compuesto con 2 densidades en la media suela, 5 milímetros de drop, 240 gramos en la versión de chico, 196 gramos en la versión de chica y 190 euros, que ya sabéis que las zapatillas con carbono, eso sí, aumentan el peso. Zapatilla que abre un nuevo concepto dentro de la casa Oka, yo creo que tendrá futuro y veremos muchas marcas apostando por opciones como esta, con placas de carbono y, si no, tiempo al tiempo. Nosotros, como siempre, os animamos a seguirnos aquí, a suscribiros en nuestro canal de YouTube y también a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!